Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. Hay una cuestión yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí. El hombre es hijo de la tierra y la tierra es madre de todos. Con este proverbio de los indígenas Sioux, les saludamos este lunes 21 de abril del 2025, cuando celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. En esta ocasión nuestra emisión es grabada. Soy Víctor Bárcenas y les invito a estar con nosotros en esta emisión. Analizaremos en este programa los principales problemas ambientales del país, sus causas, impactos y posibles soluciones. También veremos cuáles son las circunstancias de la contaminación del aire, el agua, el manejo de residuos y la pérdida de áreas verdes. Quédense con nosotros y participen. ¿Cómo celebrar a la Madre Tierra? ¿Qué se necesita para preservar los espacios naturales y los ecosistemas? Tus mensajes envíalos con la etiqueta Se Abre Hilo y vincula tus comentarios con los hashtags Madre Tierra y Cambio Climático. Lo que dicen las redes. En las redes sociodigitales encontramos mensajes referidos a la celebración de la Madre Tierra. Aquí la reflexión que se hizo al respecto desde la cuenta Pangea24 en un videomensaje de TikTok. Escuchemos. ¿Sabías que cada 22 de abril el mundo se une para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha dedicada a reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y el planeta que habitamos? Establecido en 1970, este día busca concienciar sobre los desafíos ambientales que enfrentamos y promover acciones para proteger nuestro hogar común. En 2025 el lema es Restaurar nuestra tierra, enfocándose en la necesidad urgente de revertir el daño causado por la actividad humana. Desde la reforestación hasta la reducción de emisiones de carbono, cada acción cuenta. Eventos educativos, campañas de limpieza y proyectos de sostenibilidad se llevan a cabo en todo el mundo, invitando a individuos y comunidades a participar activamente. Este Día de la Tierra nos recuerda que, aunque los desafíos son grandes, la capacidad humana para innovar y colaborar es aún mayor. Es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el planeta y trabajar juntos hacia un futuro más verde y saludable. También en TikTok, desde la cuenta de Instagram, se desenmascaró a las empresas que celebran el Día de la Tierra, pero habitualmente realizan acciones de saqueo y contaminación de la naturaleza. Aquí su denuncia. Hoy te vengo a recordar 5 empresas que no pueden decir ni pío en este Día de la Tierra. Y es que, a ver, ya empezó el mes de abril y con eso se desatan las campañas verdes por todos lados. Apenas empieza el mes, las empresas empiezan como locas a buscar influencers que hablen de lo muy ecológicos que son. Lamentablemente, muchas de estas empresas solo se acuerdan del planeta cuando se acercan estas fechas. Así que te vengo hoy a recordar qué empresas no tienen ni cara para hablar. Número 1. Coca-Cola. De acuerdo con Break Free from Plastics, Greenpeace y El Poder del Consumidor, Coca-Cola es uno de los mayores productores de plástico de un solo uso en el mundo. Pero no solo eso, también está intentando reformar las leyes para aumentar sus ingresos económicos en perjuicio del planeta. Y tampoco podemos olvidar que esta empresa denunció a sus colaboradores que no tenían documentos en Estados Unidos, en apoyo a las campañas de deportación de Trump. Eso no tiene nada que ver con lo ambiental, pero los mexicanos no olvidamos Coca-Cola, no olvidamos. Número 2. Bonafont. Ya lo dije, los mexicanos no olvidamos y no se nos va a olvidar que una planta de Bonafont estaba en Puebla secando los manantiales, quitando el agua a los pobladores. Esta comunidad se organizó para sacarlos y recuperar su agua, pero actualmente todavía hay gente en la cárcel por culpa de estas personas. Número 3. Nestlé. Esta sí es una joyita. Por donde lo veas, todo mal. Esclavitud, deforestación, contaminación. Se le ha acusado de interferir con la lactancia materna e incluso de cosas tan graves como esto.
compra baratísimo el café del campo mexicano, todo lo hace mal. Son tan grandes los impactos de esta empresa que no hay forma en que lo justifique reciclando o con popotes de papel. Y lo mismito va para ti, Starbucks, que igualito que el otro, compras baratísimo y vendes súper caro. Y finalmente, Santander. ¿Cómo es que un banco que no produce productos como tal puede ser tan insustentable? Bueno, pues porque este banco está buscando financiamiento para llevar a cabo uno de los proyectos más ecocidas y devastadores de los últimos años. El proyecto Saguaro, que busca llevar gas de Estados Unidos a Asia, atravesando un pedazo de México y después atravesando la ruta migratoria de las ballenas. No, Santander, tú no puedes venir a decirnos que hagamos la hora del planeta, que desconectemos nuestros aparatos eléctricos, cuando tú estás buscando financiar esto. No puedes, no lo hagas. No importa cuántos cursos den, cuánto reciclen o cuántas plantitas pongan alrededor de su nombre este mes. Estas empresas no son sustentables y este mes deberían quedarse calladitas por pura vergüenza. En un mensaje de la red social TikTok, Caro Comare lanzó una serie de recomendaciones para reducir el impacto negativo que afecta a la madre tierra. Así lo expuso. Hoy es 22 de abril, Día de la Madre Tierra, y vamos a ver 5 cosas que podemos estar haciendo constantemente, no solo hoy, para disminuir nuestro impacto negativo hacia ella. Número 1. Realizar lo más que se pueda compras a granel. 2. Regar con nuestros botes reutilizables y nuestras botellas para llenar de agua. 3. Poner nuestro granito de arena en cuanto a vegetación y comenzar con nuestro huerto en casa. 4. Disminuir nuestro consumo de productos de origen animal, buscar alternativas. 5. Reducir nuestras compras con fast fashion y mejor hacer intercambio con las amigas o comprar ropa de segunda mano. También a través de un mensaje de la red social TikTok, Alcachofa recomendó una serie de actos para conectar a plenitud con la Madre Tierra. Aquí su aporte para celebrarla. Al planeta le gustan los regalos sin tanta complicación, sin moños, ni globos, ni confeti. Acá te van 5 ideas para regalarle y para celebrarle hoy en su día y siempre. Porque cuidar al planeta significa también saber habitarlo. 1. Sal más a caminar y si puedes, pisa la tierra sin zapatos. De vez en cuando también acuéstate en el pasto a ver las nubes. Siente cómo todo se mueve todo el tiempo. Observa los detalles. 2. Toma el sol en las mañanas. Que lo primero que vea tu carita no sean las pantallas. Que los rayos se recarguen en tus cachetes antes de salir en tu día con tus deberes. 3. Agradece los alimentos desde que los preparas. Cuestiónate de dónde vienen. Observa realmente los colores de los limones y las mini bolitas de las frambuesas. Agradece y cuida las manos de quienes siembran y cosechan. 4. Siempre que puedas, abraza a un árbol. Fuerte, fuerte. Disfruta la sombra. Siente la corteza que así como tu corazón es firme y resistente y está lleno de certeza. 5. Sé su fan. Hazle poemas y cartas en su nombre. Protégelo a toda costa. Sé un groupie, uno de esos fans intensos que lo grita a los 4 vientos. Apoya su música. Aplaude cuando el sol se va. Y luego grita otra, otra, para que haya muchas de esas tardes más. Ustedes que nos están escuchando, ¿qué opinión tienen? ¿Perciben la importancia de conectar con la tierra? ¿Se debe reforzar la legislación para castigar a quienes afectan a la madre tierra? Háganos llegar sus comentarios y aportes a este debate. Conéctate a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. @seabreilo. Desenredando nudo. Madre tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. Este 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra.
Naciones Unidas nombró así este día en una resolución del año 2009 con el fin de que la humanidad proteja su hogar, que es la Tierra. En este 2025, ¿cuáles son los retos que se enfrentan en materia de medio ambiente y protección de los recursos naturales? Para hablar de este asunto nos acompaña la doctora Ana Cecilia Espinosa García. Ella es técnica académica del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, adscrito al Instituto de Ecología de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña en esta oportunidad la doctora María del Carmen Carmona Lara, académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora, también bienvenida. Muchas gracias. Y finalmente también está el doctor Rafael Calderón Contreras, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Pues gracias por acompañarnos a los tres aquí en este espacio de Se Abre Hilo. Uno de los retos en materia de protección de recursos es el tema relacionado con el agua. Se estima que en México más del 60% del territorio enfrenta problemas de sequía. Doctora Ana Cecilia Espinosa, ¿cómo se encuentra nuestro país en esta materia relacionada con el agua? Bueno, estamos enfrentando problemas que realmente, se van sumando. Estamos hablando de escasez de agua, escasez que normalmente sucede en la temporada de secas. Sin embargo, la demanda de agua que tenemos los ciudadanos en México ha incrementado, no solo por el crecimiento demográfico, sino que también nuestras necesidades han incrementado, muchas necesidades que no lo son tanto, ¿no? Entonces, que tiene que ver con nuestros estilos de vida y nuestros consumos. Entonces, eso aunado a que de manera natural hay épocas donde hay menos agua disponible, pues complican la situación. El derroche, la falta de conciencia también genera mucha complicación en el manejo del agua. Sí, sin embargo no es el mayor problema, ¿no? El mayor problema es justo, yo insisto, en que son nuestros consumos. O sea, todas estas cosas que creemos que necesitamos, han venido a necesitar mucha agua para generar esos satisfactores. Entonces, el abastecimiento de agua a la población se queda como en segundo lugar, o no sé en qué lugar, pero se queda después de hacer toda esta generación de productos y de cosas que nos gusta tener. Doctor Rafael Calderón, en los últimos años se han registrado huracanes más violentos o atípicos, se les llama, calores intensos, inundaciones, sequías más severas como consecuencia de lo que se llama el cambio climático. ¿Cómo están afectando estos fenómenos particularmente a México? Bueno, el cambio climático puede ser entendido como una policrisis, es decir, una crisis que está constituida de una serie de crisis distintas que al unirse empeoran la situación general, no solamente del agua, sino, por ejemplo, de la cobertura forestal, de muchos otros recursos de los que dependemos directamente. El problema principal del cambio climático no es solamente que se piense en el incremento de la temperatura, porque no es lo que más llama la atención, pero en realidad es la modificación de la magnitud de los patrones que de manera regular se llevan a cabo en el planeta desde hace miles de años en términos hidrometeorológicos. Es decir, las lluvias serán más intensas, pero las sequías serán más intensas también, las granizadas, las heladas serán más intensas. Es decir, el cambio climático no es solo el incremento en la temperatura, sino el cambio en la magnitud de los patrones hidrometeorológicos. Y esto afecta en la disponibilidad de agua, de alimentos también. Necesitamos crear resiliencia a nivel planetaria y específicamente en México en torno a ciertas actividades críticas como la producción de alimentos, ¿no? Entonces estamos en un camino que nos invita y que nos obliga a modificar los patrones de consumo, por supuesto, pero también los patrones organizacionales. Es decir, necesitamos crear mecanismos distintos para organizarnos y hacerle frente a esta que es la más grande crisis que hemos tenido en la historia planetaria. ¿Es necesario tener la tragedia a vuelta de esquina como para tomar conciencia de ello? Habemos algunos que pensamos que todavía no llegamos a la tragedia. Es decir, todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer, que se tienen que plantear y replantear. Entonces, en 1968, cuando se publicó La tragedia de los comunes, que fue uno de los artículos que más impacto tuvo en torno a los mecanismos de protección ambiental en el mundo,
pues se pensaba que no había salida, que la sociedad es perversa por naturaleza y que no había nada que hacer porque el agua y otros recursos de uso común tienden a la tragedia, ¿no? A la destrucción. Ahora sabemos, después del trabajo de Elinor Ostrom y de muchos otros académicos, que se tienen que crear instituciones de larga duración, pero no solamente instituciones político-legales del Estado, sino organizacionales. ¿Cómo creamos patrones organizacionales distintos que nos permitan hacerle frente a los problemas y que evitemos, en la medida de las posibilidades, las tragedias que estamos enfrentando día a día? Claro, sin duda otro reto importante es la calidad del aire que respiramos en las grandes ciudades. En lo que va de este 2025 y hasta el 1 de abril de este año, se habían registrado 4 contingencias ambientales en la Ciudad de México, por lo menos. Doctora María del Carmen Carmona, ¿qué aire estamos respirando en las grandes ciudades como la Ciudad de México? Tristemente, según la Organización Mundial de Salud, lo que señala es que la contaminación atmosférica lo que genera es daño a la salud y posibilidad de muertes por este daño. Creo que todos lo estamos viviendo en estos momentos en diferentes zonas de esta ciudad y de diferentes ciudades contaminadas. Esta recurrencia de virus o de esta situación de que dicen que hay virus diferentes, muta y transmuta el COVID y la influenza. Y el problema fundamental es que tiene que ver con lo que se acaba de manejar, ¿no? En el caso del cambio climático hay efectos muy importantes respecto de la biodiversidad y la cadena que está ensartada, digamos, de alguna manera con las diferentes especies y las diferentes situaciones, y sabemos que muchos de los gases efecto invernadero lo que generan es precisamente el cambio climático. Pero lo que no sabemos es que muchos otros gases que no son de efecto invernadero son los que nos hacen daño a nuestra salud, ¿no? Estoy hablando de plomo, estoy hablando de cadmio, de materiales pesados que finalmente tienen una situación muy, muy fuerte en la salud humana y afectan obviamente a población vulnerable. ¿Quiénes son? Niños, adultos mayores y enfermos que en este caso cada vez son más crecientes, ¿no? En el caso de diabetes, en el caso de afecciones renales, en el caso inclusive cardíacas. Si uno revisa la literatura, muchos de los contaminantes, que no necesariamente son solamente los de efecto invernadero, muchos de esos contaminantes están dañando la salud humana y por eso ya alertó a esa situación la Organización Mundial de Salud. ¿La autoridad mexicana está haciendo algo al respecto? La autoridad mexicana ha trabajado mucho desde hace varios años en el establecimiento de programas. Inclusive hay que recordar que nuestra actual presidenta, ella fue una de las que motivó, impulsó y trabajó inclusive con el doctor Molina para hacer el ProAire de la Ciudad de México primero y después esta situación. El problema que tenemos en estos momentos es que no cruzamos información. O sea, podemos tener muchos análisis científicos respecto de cuáles son los contaminantes existentes, podemos estar con nuestro famoso IMECA, ¿no? El Índice Mexicano de Calidad del Aire, midiéndolos y manejándolos. Nuestro problema es que no lo cruzamos con datos epidemiológicos, por ejemplo, ¿no? Los médicos del Seguro Social pues tienen que estar viendo a pacientes que finalmente a lo mejor es la misma situación, pero que no tiene tampoco elementos porque nadie lo estudia, nadie le dice, nadie le apoya, y entonces esto pareciera que es individualizado para cada persona, y creo que tenemos que pensar en que somos una colectividad y como colectividad tendríamos que actuar con los médicos tendrían que actuar con los epidemiólogos y los epidemiólogos precisamente establecer esos mecanismos. Es decir, una atención multidisciplinaria. Claro, y el sector salud aquí es total y absolutamente ausente.
O sea, si bien la parte que tiene que ver con prevención y control de la contaminación, se han emitido normas y etcétera, la verdad es que nuestras normas respecto de contaminantes que ingresan al organismo humano son bastante laxas y son muy poco, y se les da poco cumplimiento y también el seguimiento del monitoreo de esta situación. Claro. Volvamos al tema del agua, doctora Ana Cecilia. El actual gobierno federal tiene como un objetivo primordial garantizar el agua a toda la población. La presidenta propiamente habla de que el agua es un derecho, ya no es una mercancía. Pero ¿cómo garantizar realmente el acceso al agua para todos los sectores sociales? Bueno, eso es un reto muy fuerte, muy grande, porque necesitamos incidir en muchos frentes, ¿no? Desde el ingenieril, desde la infraestructura, porque en muchos lugares no hay infraestructura, entonces tendríamos que partir desde ahí para algunas áreas. En otras áreas tendríamos que incidir en quiénes son las autoridades locales o regionales o estatales que se van a hacer cargo del abastecimiento de agua. Porque si bien está establecido en la ley, como dice la doctora Carmen, el tema es cómo se cumple y quién vigila esos cumplimientos, ¿no? Actualmente los municipios son los encargados de abastecer de agua a sus territorios, pero no tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Y me refiero a herramientas, son los recursos. Y recursos no solamente de dinero, sino también técnicos. No hay personal que esté con esas capacidades para poder abastecer a la población de manera segura. Y en las ciudades, digamos en los ámbitos urbanos más grandes, hay una infinidad de problemas, como por ejemplo, estoy hablando de infraestructura, la cantidad de agua que se fuga, ¿no? Con redes de distribución muy viejas, en unas áreas, en otras áreas redes de distribución inadecuadas o manejadas inadecuadamente. Hay una, que se comenta, ¿no? Que realmente la red de distribución se maneja como al feeling, ¿no? O sea, casi es al sentimiento de los operadores que si bien ya tienen mucha experiencia y muchos años en sus lugares de trabajo, pues no tienen esa preparación o esa automatización para poder hacerlo fuera de un individuo, ¿no? Manejar el agua de otra forma. Ya se ha dado muestras de que realmente el abastecimiento podría ser otro si se manejara el agua de otra forma. Entonces, los paradigmas para abastecimiento de agua, tanto en grandes urbes como en lugares pequeños y remotos, tiene que cambiar. Actualmente hay algunas iniciativas muy interesantes que son la gestión comunitaria del agua. Esto tiene que ver con que la gente se haga cargo del manejo del agua en su localidad. Y hay ejemplos tan exitosos que se está pujando para que en la ley exista, se reconozca esta otra manera de hacerlo, ¿no? Porque ya tenemos claramente que la manera que hemos venido haciendo por décadas ya no funciona en la actualidad, con todo el contexto que tenemos social, económico y tecnológico. Claro. Doctor Rafael Calderón, volviendo más a un escenario mundial y esto que usted maneja más como el cambio climático, tenemos ya un nuevo presidente en Estados Unidos, Donald Trump, que pues niega el cambio climático, para él no existe y toda su política es a favor del petróleo nuevamente para seguir contaminando más al mundo. Por otra parte tenemos acá el gobierno mexicano fortaleciendo tal vez la economía. ¿Se puede compaginar esta necesidad de crecer económicamente con el respeto al medio ambiente? Bueno, no solamente se tiene que pensar en participar en este modelo de producción neoliberal en el que estamos involucrados todos, en los que todos somos partícipes, sino que tenemos que pensar en cómo modificar las reglas del juego. Es decir, el modelo no va a cambiar. Estamos viendo el surgimiento de políticas de derecha en todo el mundo que están centradas en la explotación y en la generación de riqueza para unos cuantos, y esto a su vez tiene consecuencias negativas para la naturaleza. En el último trabajo que yo participé, que fue un mandato de la ONU en el equivalente del IPCC, que es de cambio climático, pero de biodiversidad y sustentabilidad, el IPES, pues analizamos
prácticamente 6 millones de entradas académicas en 7 idiomas distintos, y pues identificamos las 3 causas subyacentes que generan la degradación ambiental y el cambio ambiental global, que es la concentración de poder y riqueza, lo que decíamos, el neoliberalismo que avanza y que trata de generar mecanismos que benefician a unos cuantos nada más y que concentran el poder y la riqueza. La segunda causa subyacente es la priorización de beneficios a corto plazo y personales. En realidad, gobiernos, desde el gobierno estatal, el gobierno regional, hasta el individuo, tratamos de maximizar nuestros beneficios y hacerlo a corto plazo, la ganancia rápida, ¿verdad? Y la tercera causa subyacente, que para mí es la más importante, es la desconexión de la naturaleza y las personas, la desconexión y dominación del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos conciencia clara sobre estas 3 causas subyacentes, podemos generar mecanismos que modifiquen las reglas del juego y que permitan jugar un juego de manera diferente. Es decir, un juego que permita crecer, desarrollarnos, pero con una noción de desarrollo y de crecimiento completamente diferente a la que hemos estado imbuidos por un sistema neoliberal que ha absorbido y que ha incrementado los patrones de dominación y sobre todo explotación de la sociedad humana sobre la naturaleza, sin pensar que estamos imbuidos en ella. Hay una línea de pensamiento que habla de un decrecimiento. Uh-huh. ¿Esta es posible? El decrecimiento para realmente preservar lo que tenemos y ya no dañar tanto al medio ambiente, a la madre tierra. El decrecimiento es uno de tantos marcos analíticos que permiten pensar que las cosas pueden ser diferentes. Y muchas veces se piensa en el decrecimiento como una idea onírica, muy difícil de alcanzar, pero en realidad cuando las personas que apoyan el decrecimiento no buscan que la gente decrezca en términos económicos o que los países se hagan más pobres de manera voluntaria, sino que más bien reduzcamos los patrones de consumo que son la base para la degradación ambiental. Es decir, es cierto que hay problemas técnicos, por ejemplo, en el consumo del agua o en la emisión de gases contaminantes. Es cierto que hay problemas técnicos que tienen que encontrar soluciones técnicas, pero en el contexto global no hay soluciones técnicas. Es decir, necesitamos encontrar mecanismos que unan las soluciones técnicas con las soluciones organizacionales y, ojo, también con las soluciones que vengan desde las humanidades y las artes, lo que creemos de la naturaleza y cómo nos conectamos con ella. Entonces todo es importante. El decrecimiento es posible, pero no en la idea romántica de dejar de ganar dinero, sino más bien cambiar nuestros patrones de consumo hacia la reducción, hacia el reciclaje, hacia otro tipo de patrones que puedan beneficiar a la naturaleza. Tampoco es regresar a la época primitiva, ¿no? Imposible, al contrario. Hace algunos meses me preguntaban, justo pensando en la evolución de las ciudades, ¿cómo se verá la Ciudad de México en 100 años? Yo les decía, bueno, sí quiero ver una Ciudad de México con autos voladores y con el internet en todas partes, pero con un Xochimilco que produzca alimentos con agua limpia, porque forma parte de nuestra identidad. Es decir, a lo mejor Xochimilco en sí no nos va a dar de comer a toda la población de manera masiva, pero forma parte de una identidad que protege nuestra conexión ancestral con la naturaleza y por eso es importante conservarla. Este crecimiento desmedido y tanta vehículos, la contaminación atmosférica de las ciudades porque tenemos exceso de vehículos. Doctora María del Carmen, en las últimas décadas pues se han producido programas que intentan mitigar todo esto, como el Hoy No Circula, la verificación. ¿Están funcionando realmente o son paliativos este tipo de programas? Le tengo que contar una historia que me tocó vivirla, porque de alguna manera a mí me tocó instrumentar el Hoy No Circula. Y era un programa, que eso es lo más sorprendente que tiene el programa Hoy No Circula, era un programa para solamente un invierno, con 3 meses. Lo increíble es que algo que fue diseñado para que se manejara 3 meses se ha convertido en varias décadas un programa. Y lo curioso es que hay programas a largo plazo que también se han querido implementar que finalmente no han sobrevivido los 3 meses, ¿no? ¿Qué es lo que le da precisamente al programa Hoy No Circula su valor? Y yo diría que no necesariamente es el valor de bajar la contaminación, porque si se hace un estudio importante, pues vamos a ver que no hay una relación directa entre que
que las situaciones de bajar yo las emisiones, efectivamente baja la contaminación. Aquí lo interesante es que sí se adelantó un poco a lo que ahora se llaman los mercados de carbón, en el sentido de que tiene un efecto de ahorro de energía, no de bajar la contaminación, ¿no? Aquí ¿de qué estamos hablando? De que queramos o no, por el hoy no circula, entonces y ahora, es más de 500,000 de autos que no circulan por la disposición. Y aquí es en donde es lo interesante desde el punto de vista normativo. Se tuvieron que generar una serie de normas que establecieron precisamente cuáles eran los límites máximos permisibles, que eran los que se miden y se miden a la hora de la verificación. La otra que es muy interesante, porque también se ha estudiado el por qué el hoy no circula tiene esa rareza, ¿no? Es que en el caso del hoy no circula, la autoridad que vigila, si se corrompiera, o sea, digamos, si yo voy con mi auto y finalmente le digo, no, yo le pago y déjeme ir, ¿no? El problema es que no hay nada que me asegure que a las 2 cuadras exista otra vez esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a entender respecto del control conductual de la aplicación de la sanción? De que además nos dimos cuenta de que los carros contaminaban y echaban humo, ¿no? Y ahora nos molesta inclusive que sean el transporte federal, el que eche el humo, porque nos dimos cuenta de que echar humo tenía diferentes situaciones, pero que no necesariamente era para que la contaminación no me hiciera daño, sino de qué tuvimos que saber, que tuvimos que cambiar la calidad de la gasolina, le tuvimos que quitar el plomo, le tuvimos que, bueno, tristemente la importamos de Texas, pero bueno, pero ahí está, ¿no? Hay una serie de situaciones que tienen que ver con un aprendizaje al aplicar un programa que les digo que no estaba diseñado para ello, y es precisamente el aprendizaje de cómo una serie de acciones a lo que nos llevan es efectivamente a un bienestar personal de corto plazo que se llama estoy ahorrando energía, y que después, décadas más tarde, después del hoy no circula, pues han servido inclusive hasta para los bonos de carbón, ¿no? Entonces, creo que aquí el valor es reconocer que la contaminación es costosa para cualquiera, ¿sí? Si yo me quejo de que hay mucha basura, quéjate porque hay desperdicio y eso quiere decir que hay una falla en el mercado, o sea, estamos gastando de más. Sí. Sí, en el caso de la gasolina es importante y bueno, a lo mejor las personas no lo pueden medir, pero de alguna manera el no circular un día a la semana del tipo de carros que no circulan, porque ya después llegaron los ceros y los dobles ceros, pero simplemente sacar esta situación, pues también generan un beneficio, entre comillas, ¿no? De que un día no voy a gastar la gasolina. Entonces, yo lo veo más desde ahí que pensando en que puede uno manejarlo, como ya dijeron muchos expertos, no tiene ningún sentido si lo manejamos desde el punto de vista técnico de bajarle a la contaminación. Creo que ahí es en donde está el experimento social del que habla el doctor, ¿no? Claro. Creo que ahí es porque además hay que recordar que el programa Hoy No Circula empezó con unas ONGs que empezaron a manejar el denominado Un Día Sin Auto. Sí. O sea, y ellos pedían, y de pronto también poniendo como unos stickers, ahora les dicen, ¿no? Calcomanías, de que estoy contaminando, le ponían a los carros y bueno, habían pleitos, etcétera. Pero el antecedente es, de veras la sociedad quiso tener algo que finalmente le controla, pero que de alguna manera, después de tanto tiempo, sí puede percibir el beneficio que de alguna manera tenemos también que valorar
para ver si este programa, que no fue diseñado para eso, fue de chiripa, ¿no? Funcionó. Y creo que si ahorita yo dijera, se tiene que cancelar, seguramente que muchas de las personas dirían no. O sea, no. ¿Por qué? Porque creemos en él en el sentido de que algo nos da, y es lo que tendríamos que averiguar desde el punto de vista conductual. Pero no es autoengañarnos, porque finalmente la contaminación ahí está. Lo que pasa es que es este que pudiéramos decir el autoengaño del beneficio social. O sea, finalmente todos dicen que es por bien común, por el beneficio común, ¿sí? Entonces, en este caso yo no lo vería como un autoengaño, sino como esta necesidad de un valor ideal, de un algo para qué quiero hacer las cosas, ¿no? Y de alguna manera también saber, bueno, pues el día que no circulo, de alguna manera estoy haciendo algo por mi sociedad. Contamina menos. No uso energía ese día, si lo vemos ahora desde el cambio climático. Claro. ¿Sí? Porque a lo mejor sí contamino, o sea, ahí sí puede llegar un técnico y me dice, sí contaminas, ¿no? Pero lo que me va a decir es, ese día no usé tantos litros de gasolina. Y esa es mi aportación al planeta Tierra. Claro, que son la aportación de poco a poco. Doctora Ana Cecilia, hemos visto también escenarios de gran escasez de agua, como el caso de Monterrey en Nuevo León. Esos escenarios pueden extenderse a todo el país. ¿Usted cómo ve esta posibilidad? Incluso se comenta que la Ciudad de México podría enfrentar un profundo día cero de falta de agua. Es esta situación, y que se ha difundido mucho en las noticias, en las redes, como una amenaza, ¿no? Una amenaza ahí latente de que un día nos vamos a quedar sin agua. Yo nada más les quiero recordar que el ciclo del agua no se detiene, ¿no? O sea, va a seguir lloviendo, los ríos siguen fluyendo, el océano se sigue evaporando, generando nubes. Es decir, el ciclo del agua va a seguir funcionando. Aún con efecto invernadero. Aún con efecto invernadero. El tema es cómo manejamos el agua, ¿sí? O sea, si vamos a dejar que los ríos corran como deben correr, o vamos a represarlos cada cierta distancia para ciertos fines, ¿no? Entonces, realmente el día cero es una cosa fabricada, ¿no? O sea, es cero porque el abastecimiento en tu lugar o en tu zona o en tu país falló, ¿sí? Pero falló el sistema de abastecimiento, no el ciclo del agua. Entonces, ¿cómo manejamos el agua en el sentido de dónde la captamos, hacia dónde la llevamos, cómo la desinfectamos o hacemos potable para el uso que se requiera, que no solamente es consumo humano, cómo manejamos luego las aguas residuales, y para qué las reusamos? Porque actualmente tenemos un modelo lineal en el que se usa y se tira, ¿no? Y se tira donde se pueda tirar, ¿no? Incluso nuestros famosos ríos, ahorita que están de moda 3, porque ya están realmente en una emergencia sanitaria, ¿no? Pero la idea es, o lo que nos gustaría, es que esto fuera un círculo. O sea, usamos el agua, la limpiamos y la volvemos a usar, y estar usando de manera circular el recurso. ¿Por qué es tan difícil consolidar ese ciclo armonioso? Ese ciclo armonioso tiene justo lo que decía el doctor Rafael, esas resistencia al cambio, ¿no? Nosotros mismos, en nuestras casas, llevémoslo a ese nivel, el agua sucia la desechamos. O sea, realmente en pocos hogares se utiliza o se reutiliza el agua de la lavadora, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una costumbre que tenemos nosotros, puede ser cultural o no, de desechar lo sucio, sin pensar que eso sigue siendo un recurso, ¿no? Entonces, y eso también se va a escalas más grandes. En nuestras ciudades las plantas de tratamiento siempre son despreciadas, ¿no? O sea, si pueden no dárseles recursos, pues que no se les den, y que el agua nada más pase y no se trate, ¿no? Y luego también el reuso de agua tratada también se desprecia, ¿no? En lugares como, por ejemplo, Xochimilco, del cual ya hablamos, se mantiene con agua residual tratada. Por supuesto tiene sus problemas, claro que sí, pero si se dejara de abastecer con agua residual tratada, desaparece. Entonces hay mucho valor en nuestros diferentes tipos del agua,
que tenemos que reconocer. Y eso tiene que ser desde el kinder, primaria, secundaria, universidad, que lo vayamos aprendiendo. Porque en la medida de que lo sepamos, podemos integrarlo a nuestras vidas, ¿no? Entonces, antes, desde la llave de la casa, uno podía tomar el agua porque consideraba que era potable y ahora hay que comprarla. Sí, eso también es una cosa fabricada, me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, yo también recuerdo, yo tomaba de regreso de la escuela, había un camellón donde en la época, sobre todo de calor, se regaba, había jardineros y regaban, jardineros del gobierno del Distrito Federal, que regaban con manguera. Y los niños pasaban con el señor y les daba agua, ¿no? Y ahí pegábamos la boca a la manguera y tomábamos agua. Y aparentemente no nos pasaba nada. Actualmente esa vigilancia ha incrementado. No quiero decir que sea perfecta, pero realmente en muchas, hablando de la Ciudad de México, en muchas áreas de la Ciudad de México el agua es aceptable para consumirla de la llave. ¿Qué pasa? Y regresamos al manejo. Nosotros como gente que vive en esta ciudad, pues se hace de tinacos, se hace de cisternas, ¿no? A las que se le tienen que dar mantenimiento. Y la mayoría no es consciente de ese mantenimiento, y son 2 veces al año, o sea, no es... Digamos que el agua llega potable y consumible. Puede ser. Y se ensucia en los tinacos. Se ensucia en nuestras casas, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Y la otra, digamos, es la parte de nosotros como usuarios. Y quien nos abastece no nos informa. No nos informa de cuando, por ejemplo, hay una reparación y no está apta el agua para consumo. Entonces nos tendrían que informar, ¿saben qué? En la colonia, el sector, tal, de la calle tal a tal, va a haber una reparación, no recomendamos el consumo del agua directo, ¿no? Entonces hay como partes que se tendrían que corregir, ¿no? Por un lado nosotros, con nuestra responsabilidad de usuarios, y por otro lado nuestras autoridades que tendrían que estarnos informando continuamente de la situación, ¿no? Entonces, y esto nos ha llevado a una forma muy cómoda de estar comprando garrafones de agua. Claro. Que en muchos lugares no es necesario, simplemente es cómodo. Y un negocio detrás también. Sí, muy grande. Porque además estamos confiando en alguien que tampoco nos informa cuál es la calidad del agua que nos está vendiendo. Exacto, esa es la otra opción. Doctora María del Carmen, las grandes ciudades del país pueden continuar con el actual desarrollo inmobiliario, con el crecimiento de la mancha urbana. ¿Qué futuro le depara a las ciudades? Bueno, aquí ya se habló de que tenemos una economía lineal, y en el caso de las ciudades, inclusive ya ahorita hay todo un concepto a nivel mundial, le denominan Smart Cities, en donde hay que utilizar todo lo que es ahora la inteligencia artificial para la gestión de una ciudad. El problema del desarrollo inmobiliario lo tenemos en 2 situaciones jurídicas muy fuertes. Una de ellas es el fracaso de la reforma agraria, en el sentido de no haber previsto las zonas suburbanas que se han convertido en zonas totalmente sin ningún control, sin ninguna organización, y que, bueno, ahí empieza una mafia, ¿no? Esa es la mafia de la zona suburbana. Por ahí hay autores que señalan que es el cuarto poder, ¿no? Es el cuarto poder de una, no es el municipio es el tercero, y el cuarto necesariamente es no el ejido, sino los líderes ejidales y todos los que hacen una venta desorganizada del suelo. La otra es que, a pesar de tener regulaciones de uso de suelo, el caso del ordenamiento ecológico del territorio al cual yo le apuesto mucho, sobre todo en el ámbito local, el problema está en que la regulación de los usos del suelo no parecieran atractivas para hacer sostenible a una ciudad. Y aquí entonces el mercado inmobiliario, y es lo que ha ocurrido, es que finalmente, al no saber primero cuál es el mejor uso del inmueble, o sea, en este caso es el suelo y ya el inmueble construido, y la cantidad de consumo energético y de agua que tiene ese inmueble. Entonces, lo que pasa es que nada más venden el cascarón, y después que cada quien vea cómo le hace para tener energía y para tener agua. El asunto está en que entonces ahí es en donde truena lo que en estos momentos es la más grande crisis ambiental.
Para mí, desde el punto de vista de la crisis ambiental en México, es la crisis de la gestión del agua. No estoy hablando de la gestión ambiental. En estos momentos, la estructura, por lo menos en las grandes ciudades que se tiene, de los sistemas que operan el agua, es verdaderamente una barbaridad, ¿sí? No tienen estructura, no tienen, de ninguna manera se manejan adecuadamente. Una de ellas es el famoso sistema, el SACMEX, ¿no? Que es un sistema. Claro, si uno quiere buscarlo jurídicamente, el sistema no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente se tienen que crear estos que en otros lados han corrido, ¿no? Entes autónomos, ¿no? Que tienen que operar de una manera, porque inclusive tienen que estar operando la parte tecnológica, la parte de infraestructura, la parte de abastecimiento y además la parte financiera del cobro del servicio. Para eso se necesita realmente una gestión moderna, una gestión transparente y con rendición de cuentas. Si usted quiere tener un dato de SACMEX, no se lo otorgan, es lo más imposible. Ya no digo con agua, que bueno, con agua me va a decir los datos, pero que si tenemos algún conocimiento en el sentido de qué pasa con el agua, veremos que los datos que me da con agua, si yo se los pido, o que publica con agua últimamente también, son los mismos que vimos en los años 80 y en los años 70, que fue cuando alguna vez alguien lo estudió, ¿no? Entonces, estamos en un problema de no sabemos tomar decisiones y en el caso... O no queremos. No es que no queramos, es que la mafia, como decía yo, la mafia del que controla el suelo, la mafia de quien construye el edificio, la mafia de quien distribuye el agua, lo que pasa es que nos han atrapado en círculos viciosos que son los que tenemos que romper, ¿no? ¿Para qué? Para una gestión. ¿Por qué? Porque no se trata a estas alturas, inclusive, si uno se pone a defender a la ciudad, por decir de alguna manera, obviamente que los ecologistas dicen, pues es que ¿para qué llegaron ahí si era el peor lugar en donde se tendrían que haber asentado? Estamos hablando de cómo transformamos las ciudades en centros de convivencia y sobre todo en centros de una mayor armonía, sobre todo porque si no la estamos buscando ahí, el problema está que como todos estamos viviendo en las ciudades, estamos provocando con esto el caos social también. O sea, estamos enfrentándonos en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar para el caso de ciudades? Modelos que nos digan que podemos vivir y convivir en espacios. Y entonces viene la otra historia, que hace un momento que los escuchaba, yo decía, ¿por qué no me tomo el agua de la llave? Por una situación muy simple. No confío en mis autoridades. Claro. Y como no hay confianza para la autoridad, tampoco hay confianza para mi vecino y tampoco hay confianza en mí mismo. Y entonces tengo un problema, sí, de seguridad que me lleva inclusive a la seguridad pública. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que encontrar son valores que nos permitan en estas grandes ciudades encontrar modelos de convivencia distintos. Y que yo supongo que los jóvenes ahora están como buscando frente a algunos fenómenos como este de gentrificación y ahora inclusive también el gobierno de la ciudad parece que quiere hacer algunas zonas para jóvenes, adultos jóvenes, viviendas, etcétera, ¿no? Porque bueno, también tenemos que ver el fracaso de la política de vivienda en el país. Que es absolutamente clara. Doctor Rafael Calderón, ¿México está tomando medidas adecuadas para enfrentar consecuencias del cambio climático? A raíz de lo que nos comentaba la doctora, parece que no. Creo que no son suficientes. Creo que desde algunos sexenios, no solamente la visión de gobierno que se tiene a nivel nacional ha tendido a atender ciertos factores económicos, políticos, sociales, que no corresponden a una necesidad real de mejorar las condiciones
socioecológicas del país ni del planeta, ¿no? México ha sido punta de lanza en la implementación y diseño de políticas públicas y de leyes de protección ambiental que han sido adoptadas en el resto del planeta, pero ha sido muy poco hábil en la implementación real de esas políticas. Lo que nos está mencionando ahorita María del Carmen es esencial para entender el gran problema en el que estamos. Y quiero aprovechar esta pregunta porque me parece que ilustra claramente las soluciones que nosotros identificamos en este trabajo que les comentaba hace ratito. Hay 3 cosas que tenemos que cambiar para de verdad generar una transformación real como la que nos plantea la doctora María del Carmen. Y creo que están muy bien ilustradas por mis compañeras aquí en la mesa. La primera son las prácticas, que no es otra cosa más que las maneras en las que hacemos cosas, nos comportamos y nos relacionamos, incluyendo la parte técnica. Pensar en la solución técnica es importante, pero hay otro principio de transformación que lo ilustró perfectamente María del Carmen ahorita, que son las estructuras. No es otra cosa más que las maneras en las que nos gobernamos, nos organizamos y nos regulamos. Si no cambia la práctica y las estructuras de gobierno, tenemos un problema real. Y el tercer principio de transformación son las perspectivas, es decir, las maneras en las que vemos, pensamos y conocemos del mundo. Generar mecanismos y sistemas socioecológicos transformados hacia un futuro sustentable, seguro y justo para todos implica cambios en estos 3 principios fundamentales. Las visiones, lo que pensamos, las prácticas, lo que hacemos y las estructuras, cómo nos gobernamos y cómo nos regulamos. Entonces, de ahí vienen un montón de soluciones prácticas que se pueden implementar para pensar que es posible tener un futuro en armonía con la naturaleza. Pues es un reto muy mayúsculo que nos dejan en esta reflexión colectiva que hacemos. Agradecemos, se nos ha concluido este espacio de tiempo y de reflexión, a la doctora Ana Cecilia Espinosa García, su aportación a toda esta conversación, también a la doctora María del Carmen Carmona y también desde luego al doctor Rafael Calderón Contreras. ¿Cómo los encontramos en redes sociales para quien quiera seguir su trabajo? Doctora Ana. Pues Cecilia. Yo estoy en el Instituto de Ecología. Si visitan la página del instituto y buscan mi nombre, ahí aparezco. Perfecto. Doctora María del Carmen. Sí, igual en la hoja web del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí están mis datos. María del Carmen Carmona Lara y doctora Ana Cecilia Espinosa García, así las encuentran directamente. Doctor Rafael Calderón Contreras, ¿usted? De igual forma, en las redes sociales de la UAM Coajimalpa y en mi Twitter personal, que es rcalcón, de Calderón Contreras, y en las páginas de internet del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa también. Pues muchísimas gracias y nos dejan muchísima tarea por reflexionar y cambiar este mejor mundo para todos. Muchas gracias. Ponte en contacto con Se Abre Hilo. 55 41 55 1060. Lada 800 080 1060. WhatsApp 5512 33 29 15. Madre Tierra, descansar en tu regazo, Madre Tierra, arrúllame con el canto de los pájaros. Todo este equipo de periodistas, consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos, les damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción e investigación Francisco Muñoz, manejo de redes a cargo de Manuel Mora, la asistencia de producción de Jani Itzel López, ingeniero de audio y controles técnicos Francisco Aguilar.
En el guión, Sosimo Díaz, y aquí frente a ustedes en la conducción soy Víctor Bárcenas. Les esperamos la próxima semana aquí en la frecuencia de Radio Educación. Mientras tanto, pásenla lo mejor posible. Muchas gracias. Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias.